Buen día, chicos. Vamos a ver, vamos a estar repasando el estudio de funciones con la aplicación de la derivada. Nosotros vimos que a partir de cualquier función, por ejemplo esta función polinómica de grado 5, podemos determinar los puntos críticos haciendo la derivada primera, ¿sí? Como un primer paso. Con la derivada primera igualada a 0, vamos a poder determinar esos puntos donde la función puede llegar a tener máximo menos 5x a la cuarta más 5, nos quedó la derivada, ¿sí? Igualada a 0, ese 5 lo cancelé restando, después dividido menos 5, nos queda x a la cuarta igual a 1, y por lo tanto la raíz cuarta de 1, que tiene dos soluciones, 1 y menos 1. Es muy importante hacer bien las cuentas. A partir de esto, entonces vemos, ¿sí?, que hay dos puntos críticos, y entonces vamos a estar estudiando entornos cercanos a estos puntos críticos para ver qué pasa con el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, en la derivada, esto es muy importante, ¿sí?, vamos a estudiar estos entornos cercanos a menos 1 y 1. Con algún valor anterior a menos 1, algún valor por acá, ¿sí?, voy a estar haciéndolo, por ejemplo, con menos 2, y veo que el resultado es menos 75, y lo más interesante es que ese resultado es negativo, y por lo tanto, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Quiere decir que hace algo así para abajo. Voy a hacer con un valor entre menos 1 y 1, por ejemplo para 0, y veo que me da 5, por lo tanto positivo, y me está indicando, ¿sí?, que después de menos 1 y hasta 1, la función es creciente. Recuerden que tanto en menos 1 como en 1, la derivada, ¿sí?, da 0. Estamos buscando otros valores cercanos. Puedo indicarlo también así. Con algún valor posterior a 1, por ejemplo para 2, en la derivada reemplazando, me da nuevamente menos 75, negativo el resultado, por lo tanto se indica que la función es decreciente. Conclusiones que puedo sacar a partir de acá, y espero que este grafiquito también nos ayude, es que si antes de menos 1 la función es decreciente y después de menos 1 es creciente, ¿sí?, entonces puedo decir que en x igual a menos 1 hay un mínimo. Y después que en 1, como la función acá es creciente y después es decreciente, en 1 la función va a tener un máximo. Lo siguiente es buscar la ubicación de ese máximo y mínimo. Nosotros sabemos, ¿sí?, esos valores de x, pero no sabemos a qué altura están esos máximos y mínimos. Son puntos que pertenecen a la curva, que es la representación gráfica de la función. Entonces, la ubicación se hace directamente en la función. Entonces, vamos a hacer f de menos 1 para determinar el mínimo, me da menos 4, y entonces vamos a decir que en x igual a menos 1 hay un mínimo, y que dicho mínimo vale m minúscula menos 4. El mínimo se indica con m minúscula. El máximo es en la función reemplazar, pero por ahora por el valor 1. Y entonces me da 4, entonces podemos decir que en x igual a 1 hay máximo, y que dicho máximo vale m mayúscula igual a 4. Veamos hasta acá qué es lo que tenemos. Podemos marcar ese mínimo, podemos marcar ese máximo. Para menos 1 había dado menos 4, ¿sí?, que era el mínimo, y para 1 dio 4, que era el máximo. Vamos a ver ahora las raíces de esa función, ¿sí?, los valores de x que hacen que la función valga 0. F de x igual a 0 o y igual a 0. Entonces, menos x a la quinta más 5x igual a 0, que puede tener hasta 5 soluciones. Pero, ¿sí?, sacando factor común, podemos ver que esas soluciones no son 5, sino que son menos. Una es x igual a 0, y la otra solución sale de acá, despejando, ¿sí?, me queda menos 5, dividido menos 1, me queda x a la cuarta igual a 5, por lo tanto x es la raíz cuarta de 5,
que tiene dos soluciones, ¿sí? Con módulo aproximadamente 1,49 y menos 1,49. Aproximado, ¿sí? Entonces, voy a marcarlos aproximadamente y tengo entonces esos puntos y además la otra raíz también en 0. ¿Qué puedo pensar? Que si acá hay un mínimo, hay un rebote, estas raíces son simples, si hay un máximo, acá también hay un rebote, entonces la función hace algo así. Rebota, atraviesa, rebota, vuelve a atravesar. Entonces, la gráfica en definitiva de esta función después termina de esta forma, donde tengo el máximo, el mínimo, ¿sí? Y además estas tres raíces. También podemos ver que la función es creciente de menos 1 a 1 para esos valores de x y que es decreciente de menos infinito hasta menos 1, ¿sí? No se dice hasta menos 4 el valor de x, sino para qué valores de x, hasta menos 1, y además es decreciente de 1 en adelante, la unión de los dos intervalos. Veamos otra función, como por ejemplo, ¿sí? f de x al cubo, donde lo primero que hacemos es entonces los puntos críticos, donde la derivada primera es igual a 0. 3x cuadrado igual a 0, dividido 3, me queda x cuadrado igual a 0, raíz cuadrada de 0, 0, sin módulo, ¿no es cierto? Un único resultado. Es decir, un único punto crítico. Veamos entonces el crecimiento o decrecimiento en entornos cercanos a este punto crítico. En la derivada, por supuesto. Entonces, antes de 0, después de 0. F', por ejemplo, o I' de menos 1. Entonces nos da 3 por menos 1 al cuadrado, que nos da 3, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, nos da positivo, por lo tanto decimos que hay en esa parte la función es creciente. ¿Sí? Hace algo así. Veamos qué pasa después de 0. F' de 1. 3 por 1 al cuadrado, que nos da 3. También nos da positivo, la función es creciente también. Entonces cambia lo que veníamos viendo hasta acá, ¿sí? Donde seguramente si primero nos dio creciente, después estábamos esperando que fuera decreciente y que acá tuviera un máximo, por ejemplo. Como es creciente antes de 0 y después de 0 también, podemos asegurar que en x igual 0, la función no tiene ni máximo ni mínimo. La función es algo así, donde solamente es creciente, ¿sí? Antes de 0 decía, y después de 0 también, y decía solamente lo que cambia es la forma de ese crecimiento. Crece primero con una forma y después sigue creciendo pero con otra forma. Entonces nos estamos preguntando qué es lo que está ocurriendo. Cambia la forma de crecimiento, decía. Podemos decir también, ¿sí?, que cambia la concavidad. Y lo podemos ver en la gráfica, ¿sí?, trazando, por ejemplo, la tangente, es decir, la derivada, en algún punto antes de 0. Y vemos que la función está por debajo de la derivada. Es decir, lo que se dice acá es que es cóncava hacia abajo. La función por debajo de la recta tangente. En cambio, después de 0, la función es cóncava hacia arriba porque está por encima de la recta tangente. Hay entonces, en ese valor, si cambia la concavidad, un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo vamos a poder calcular con la derivada segunda. Vamos a hacer entonces ahora ese cálculo con la derivada segunda igualada a 0. La función era esta es la derivada de la derivada es la derivada segunda. Hasta el momento se conocen aplicaciones hasta de la derivada segunda. Se puede resolver la derivada tercera, cuarta, quinta, y puede uno seguir, pero no tienen aplicaciones prácticas en ninguna ciencia, solamente hasta la derivada segunda. Con la derivada segunda, por ejemplo, podemos sacar ese punto de inflexión. La derivada segunda tiene 2 apóstrofes ahora igualada a 0. Entonces,
6x igual a 0, dividido 6, x igual a 0. Entonces, ese es el único punto de inflexión, ¿sí?, donde cambia la concavidad. Es este punto de acá, ¿sí?, donde la función no tiene ni máximo ni mínimo, sino que solamente cambia la forma de crecimiento. En esta parte, ¿sí?, anterior a 0, podemos decir que la función es cóncava hacia abajo, la función por debajo de la derivada, y después de 0, la función es cóncava hacia arriba. De 0 a infinito, cóncava hacia arriba. Una última función para poder repasar todo esto. X a la cuarta menos 4x al cubo, los puntos críticos. La derivada primera igualada a 0. 4x al cubo menos 12x cuadrado es la derivada, igualada a 0. Puedo sacar factor común para resolver más fácil esta ecuación. 4x cuadrado, factor común de x menos 3. Y entonces puedo ver que hay dos puntos críticos. X igual a 0, x igual a 3. Podía haber hasta 3 puntos críticos, porque tengo un polinomio de grado 3. Podía haber 3 valores que lo anularan, pero hay solamente 2. Sin importar si son dobles o simples, para los puntos críticos no interesa. 2 puntos críticos sí es importante. Vamos a ver el crecimiento o decrecimiento. Entornos cercanos a esos puntos, en la derivada. Necesito el 0, el 3, voy a ver valores anteriores a 0, entre 0 y 3, y después de 3. F' o I' de menos 1, algo por acá, me da menos 16, me da negativo, función decreciente. Seguro que esperamos que después sea creciente y que haya un mínimo, en 0. Vemos qué pasa. Nos da esto que da 4 menos 12, da otra vez negativo, entonces también función decreciente. Eso ya me permite asegurar algo que ocurre en x igual 0. Y prima de 4 después, algún valor posterior a 3. Y ahí me da positivo, me dio 64, por lo tanto la función es creciente. Si antes de 0 es decreciente y después de 0 también es decreciente, en x igual 0 no hay máximo ni mínimo. Si antes de 3 es decreciente y después es creciente, en x igual a 3 hay un mínimo. Quiere decir que solamente en esta función aparece un mínimo. Vamos a ver dónde está ese mínimo. La ubicación del mínimo, recuerden, es en la función. Reemplazar en la función por el valor 3, para ver a qué altura está ese mínimo. F de 3 o I de 3, 3 a la cuarta menos 4 por 3 al cubo, me da menos 27. Entonces, en x igual a 3 hay un mínimo y vale m igual a menos 27, que es la altura de ese mínimo. Podemos marcar hasta acá que en 0 apareció un punto crítico, ¿sí? Y además que en 3, ¿sí?, apareció un punto crítico que era menos 27, y que eso era un mínimo. Por lo tanto, voy a marcar esa curvita ahí como para estar mostrando que ahí va a estar rebotando la función. Vamos a ver puntos de inflexión. Los puntos de inflexión a partir de la derivada segunda igualada a 0. Teníamos la función, hicimos la derivada, que es esto que les estoy mostrando acá, y ahora la derivada de la derivada es, ¿sí?, la derivada segunda, que vamos a igualar después a 0. El 3 va a quedar multiplicando, por lo tanto 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos, el 2 va a quedar multiplicando, 24x. 12x cuadrado menos 24x, ¿sí?, es la derivada segunda. Y la vamos a estar igualando a 0. Fíjense que la función era de grado 4, la derivada primera de grado 3, esta quedó de grado 2. Por lo tanto, puede tener hasta 2 soluciones esta ecuación cuadrática. Voy a sacar factor común, podría hacerlo con la resolvente, 12x, factor común, de x menos 2.
para poder sacar más fácilmente cuáles son los valores que anulan a este polinomio, que escrito en forma de producto es más fácil, pues porque esto vale 0, porque esto vale 0. X vale 0 o X vale 2. Dos puntos, ¿sí?, de inflexión. Y vamos a ver dónde están ubicados. La ubicación de los puntos de inflexión, al igual que la ubicación de los máximos o mínimos, siempre es en la función. Entonces, f de x será x a la cuarta menos 4x al cubo, para que lo recuerden. F de 0 me da 0. Y es este punto que yo ya me había atrevido a marcar. Ese punto de inflexión tiene estas coordenadas, 0, 0. Ahí tengo un punto de inflexión, ya lo indiqué. El otro cuando x vale 2 y me da menos 16. El otro punto de inflexión está en 2 menos 16. Anda por acá. La función en toda esta parte antes de 3 era decreciente. A partir de 3 para adelante era creciente y hace algo así. Entonces, podemos sacar algo más, ¿sí?, que ustedes ya conocen, que son las raíces. Y entonces, son los valores que hacen que se anule la función. Es decir, x a la cuarta menos 4x al cubo igual a 0. Puedo sacar factor común nuevamente, x al cubo por x menos 4. X igual a 0, triple, atraviesa. X igual a 4, simple, atraviesa también. La voy a marcar. Y fíjense una cosa, acá rebota, acá atraviesa, entonces hace algo así. Acá cambia la forma de decrecimiento, es decir, vengo así, hace así y hace así. Acá va a cambiar la forma de decrecimiento, quiere decir que va a cambiar y va a ser una curva para este lado. Y acá vuelve a cambiar la curva de decrecimiento, quiere decir que hace una curva así. Entonces, volviendo para atrás, hace esto, hace así y hace así y se va. La gráfica queda de esta forma, ya completa. Decía, decrece con una forma, punto de inflexión, decrece, otro punto de inflexión, sigue decreciendo, mínimo, y después ya no cambia más. Mínimo, las raíces estaban acá en 4 y 0, este además era punto de inflexión, y en 2 menos 16 también tengo punto de inflexión. Se puede decir que la función es cóncava hacia arriba, de menos infinito, ¿sí?, hasta 0, porque acá la función está por encima de la derivada. Después es cóncava hacia abajo, está por debajo, ¿sí?, de la derivada, la función, de 0 a 2, de 2 a infinito, nuevamente la función pasa a estar por encima de la derivada. Y esto es la concavidad, ¿sí?, de la función. Acá termina este análisis, espero que les sirva para resolver la actividad.